A ver, ¿quién gana con todo esto? Ya veo que la izquierda está atacando a Daniel Noboa. Daniel Noboa ha dicho, y tengo aquí el periódico, que jueces y fiscales que ayuden a los terroristas también se les va a considerar como parte o integrantes de la red del terrorismo. Esto usted podría decir que institucionalmente está tratando de violar la separación de poderes, etcétera, pero lo cierto es que él se ha quejado de que los gobiernos anteriores no invirtieron en defensa y en seguridad, pero lo que está diciendo la izquierda es que se debe invertir, se debe hacer un mayor gasto social, porque la pobreza, etcétera, es la que ha traído todo esto. Y ya ahí hay planteada abiertamente un enfrentamiento ideológico. Están diciendo que él quiere ser el Bukele ecuatoriano por los arrestos que ha hecho. Y quiero recordar lo que ustedes hablaban de que Ecuador aceptó durante muchos años cubanos sin visa, por ahí entró todo el mundo, fue un tráfico, antes que ahora Nicaragua, fue la clave del tráfico humano. Salían por Ecuador, daban todo ese trayecto por la selva del Darién, pasaban por Panamá, etcétera. Es decir, hay un vínculo directo con Cuba que puedes marcarlo con hechos. Así es, justamente es lo que yo remarcaba, porque en la época de Correa hubieron varios elementos que demostraron que detrás había una, digamos, asesoría cubana, por decirlo de una manera corta, porque se queda corto, lo que básicamente, como yo digo, esto es crimen organizado. Y ese mismo crimen organizado, digamos así, se disfrazaba de médicos cubanos, de supuestas ayudas en educación, pero en el fondo lo que siempre estuvieron es tomando información de cómo funciona el Ecuador y por qué lugares ellos pueden tener más poder. Entonces, el gobierno de Correa simplemente, o mejor dicho, yo diría la dictadura de Correa, porque todas las acciones que tomó Correa fueron básicamente de una dictadura, no fueron de un gobierno democrático. Lo que se centró es en tomar el poder. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el manejo de la comunicación. Solo por recordar un tema, cuando a Correa le estaban reventando todos los casos a raíz del bombardeo de Angostura, de lo que se encontró en las computadoras de Raúl Reyes, había dos declaraciones importantes. Una, la de Reyes, que decían que había enviado dinero a la campaña de Correa, y había otra declaración del Mono Jojoy diciendo exactamente lo mismo. Cuando todo esto era un escándalo en el Ecuador, Correa se inventa este supuesto golpe de Estado que ocurrió el 30 de septiembre del 2010 por un levantamiento policial que hubo, pero él con eso tapó todo el escándalo que se venía en esa época por la relación que se le hacía con estos elementos subversivos de las FARC y de haber recibido el dinero. Y él manejó una campaña que las características de esta campaña son muy, digamos, a la cubana. O sea, se notaba que ahí había asesoría cubana. El problema es que, claro, la gente no tiene muy desarrollado el sentido histórico de cómo se dan las cosas, ¿no? Pero eso siempre se pudo ver hasta la salida de Correa. ¿Cómo no? Ahora, yo recuerdo, Enrique, una declaración suya de hace algunos años donde decía que al menos en la década del 80, si no recuerdo mal, toda la inteligencia castrista en América del Sur, o gran parte de ella, se dirigía desde Ecuador. Bueno, parte, o sea, acuérdate que Cuba fue abriendo relaciones diplomáticas con diferentes países de América del Sur, porque América Central viene a abrir menos Panamá, y luego la dictadura nicaragüense puesta por Cuba. El resto de Centroamérica no tuvo relaciones diplomáticas con Cuba hasta los 90. Pero bueno, en Sudamérica primero fue Perú, después fue Colombia. Perú con Velasco Alvarado, ¿no? Poco a poco se fueron abriendo, después fue Argentina. En Ecuador se dirigían muchas operaciones, no todas, pero sí quiero subrayar un elemento de mi época en Ecuador. Y es, por ejemplo, en los años 80, los niveles de penetración de la inteligencia cubana, y eso yo lo he marcado contigo anteriormente en otros programas, Juan Manuel, llegaron a un nivel que en la campaña presidencial del año 1988, Cuba financió o ayudó a financiar con dinero en dólares americanos, cash en maletas entregados a 3 de los 4 principales candidatos presidenciales y a los 2 que fueron a la segunda vuelta electoral. Cuba tenía como agentes que hemos recordado muchas veces en tu programa, aquellos que trabajan de manera secreta, subordinada, disciplinada, consciente y sistemática con la inteligencia cubana,
al secretario privado del que fue presidente en aquella época, que lo tenían reclutado desde el año 1980. Cuba tenía agentes en el Congreso, Cuba tenía a 3 ministros de gobierno que eran agentes de la inteligencia cubana. Los niveles de penetración que tenía a finales de los 80 o en todos los años 80, la inteligencia cubana en el Ecuador eran gigantescos, con una pequeña embajada, la embajada era relativamente pequeña, y un centro de inteligencia mediano que se había creado con el gobierno de Jaime Roldós en el año 70, 71. Y si miramos el trabajo exponencial de la inteligencia y veamos lo que pasó después con los años, Cuba tiene hoy embajada, tiene además separado en Quito un consulado, tiene consulado en Guayaquil, tiene empresas y tiene una emigración de 60.000 cubanos que, bueno, en épocas de Correo fue... O sea, 60.000 que se han quedado a vivir en Ecuador. Ecuador. La cifra que había hace 10 años estimada de cubanos, la avalancha de cubanos hasta el 2013 se estimaba que estaba alrededor de los 60.000. Por supuesto, Disculpa, no todos los ¿se siente esa presencia de cubanos en Ecuador? Bueno, sí. En Quito, por ejemplo, hay barrios, por ejemplo, solo por recordar un nombre, el barrio La Florida en la ciudad de Quito. Con el tiempo se fue llenando de gente de Cuba y gente de Venezuela. Y eso es un hecho y la gente... Entre los asaltantes capturados en la estación de televisión había un venezolano. Así es. Pero no es el único caso. En muchos casos que se habla de violencia en el Ecuador, de crímenes, de asaltos, de robos, en muchos casos son venezolanos. Pero el problema es que no se puede decir, porque cuando un periodista dice que es venezolano o que es colombiano, enseguida, curiosamente, estos sectores políticos aliados al correísmo, coincidencia, le tildan al periodista de racista, que es un xenófobo, por decir que es. Debo aclarar, o sea, la mayoría de los cubanos que han emigrado a Ecuador no creo que sean agentes de Cuba. De todas maneras, exponencialmente, con que un 10% o un agujero negro por el que se cuela cualquier estamos cosa. hablando de mucha gente, que como en todas las olas migratorias, Cuba ha colado decenas, cientos y miles de agentes, lo ha hecho aquí en los Estados Unidos también, y todo esto hace un trabajo muy difícil para los servicios de seguridad de Ecuador poder controlar esto. Cuba tiene, otra cosa que debo resaltar, desde los años 70, 60, los movimientos indígenas, los movimientos sindicales, los movimientos estudiantiles, la cantidad de dirigentes de estas organizaciones que han pasado por las escuelas políticas de Cuba son cientos durante años, o sea, si sumamos durante años. Entonces, todo el trabajo de influencia que ha desarrollado la dictadura cubana y de penetración en la sociedad ecuatoriana ha sido gigantesco y en mi opinión es muy grande hoy en día. Entonces eso es parte de todo este fenómeno también, porque Cuba auspicia todo esto. El caos es lo que ellos aprovechan para generar efervescencia y tomar Aunque ventaja. hagan declaraciones hipócritas. Le agradezco a ambos, a Francisco Endara Daza, que fue candidato a la Asamblea Nacional, perseguido político del correísmo, amenazado además físicamente e intelectualmente, a Enrique García, que siempre pues aporta datos concretos de ese trabajo tenebroso del régimen castrista. Hay que hablar también de lo que pasa aquí en los Estados Unidos, así que cuando regresemos